días para los que ven a Orientación Popular y escuchan de día. Buenas tardes para los vespertinos. Y buenas noches para los nocturnos. Porque el mundo es así. Sí. Con relación a algunos países de Europa, donde allá nos ve y nos sintoniza Elena Clara, Pinky, son 6 horas de diferencia. Pero en otras partes del mundo son 12, de tal modo que en un sitio nos están viendo en la mañana, en otro de tarde y en otro de noche, pero lo importante es que nos vean. Orientación Popular, el programa de Barahona, la región sur, la República Dominicana y el mundo. Aquí estoy con un hermano, con un compañero, con un amigo de toda la vida. Bienvenido, Matos Pérez. Bueno, contento de estar con usted en este programa. Este programa nació para quedarse en el gusto de la gente. Que las cosas que se dicen aquí, usted no las va a escuchar en otra parte. Y nadie la puede desmentir porque se hunde. Claro. Hay dos, un político y un ex fiscal que se atrevieron a mandarme actos de alguacil para que yo me retracte de algunas denuncias que había hecho. Y a ese político, que tenía como abogado a Odalís, yo le respondí diciendo que yo había hecho uso de una información que me había suministrado Vinicio Castillo, Vincho, y que lo había tratado el tema en el programa La Respuesta, que por qué no notificó a Vincho. Correcto. Entonces que ya yo me había reunido con Vincho y con sus hijos, y que ellos iban a ser mis abogados en ese proceso, y que yo también iba a asumir mi propia defensa, que mantenía lo que dije y que iba a decir más. Responsabilidad. Y que iba a decir más porque yo apenas toqué un puntito. De esos layos. Porque yo vivía metido en su casa, con él, con su papá, con la esposa del papá, que no es su mamá, y yo conocía absolutamente todo. Y entonces conmigo se equivocó él y se equivocaba cualquiera. Luego vino una segunda noticia. La primera tenía que ver con un helicóptero que volaba aquí en el malecón y donde él aprendía a pilotear. Y entonces el segundo tuvo que ver con la casa de la Colón, que ahí era que iba a vivir Rolando Florián cuando saliera de la cárcel, que quién era el dueño, que para allá y que para acá. Ignoraba que esa historia de primera mano, quien la conoce soy yo, porque a quien don Rodolfo Lama encargó de vender esa casa fue a mí. Y cuando apareció ese comprador, yo le dije a don Rodolfo Lama que yo no iba a participar de esa venta, porque tenía una posición de principio y una contradicción con el comprador o los compradores. Entonces tuvo que recurrir a Otilio Agramonte para hacer esa venta, porque para mí lo importante no es el dinero, ni quería ganarme ese dinero. Entonces cuando yo abordé ese tema, lo abordé porque lo conocía en esa perspectiva y porque lo conocía en otras perspectivas, porque yo daba asesoría legal a la mamá de Rolando Florián. Yo era el abogado de Chuchú, un pastor adventista extraordinario, hermano de Rolando que vende en el mercado. Ellos me visitaron cuando mataron a Rolando para que yo me encargue del caso y yo le dije que no podía asumirlo porque había una conexión con el tema de narcotráfico y que yo no trataba nada que tenga que ver con eso. Luego me visitó porque un famoso abogado del país le cogió de avance 2 millones de pesos y prácticamente los traicionó. No hizo nada a favor de ellos. Se coaligó con el fiscal de San Cristóbal y con los parientes del coronel que dirigió el asesinato de Rolando y con el capitán que hizo los disparos, uno de ellos 2 parientes del fiscal de San Cristóbal. Entonces se coaligaron ahí para perjudicar la familia de Rolando Florián. En esas circunstancias recurrieron a mí y yo les dije que no asumía ese caso. Me preguntaron si no tenía algún abogado para recomendárselo. Yo le dije que yo no recomendaba abogados porque la mayoría de los abogados no adoptan actitudes responsables frente a sus clientes. La ética está muy floja en la mayoría de los abogados, yo sé eso. Pero de todos modos, recomendé al abogado de Barahona que se mete en todo,
¿Quién es el que se mete en todo? ¿Cuál es ese? Es Odalí. Ah, aniversario. Sí, Odalí. Y entonces ellos contrataron a Odalí y les quedó mal. Y fueron a reclamarme a mí. Le digo, ¿te ven? Por eso era que yo no quería recomendarle a nadie. Yo le hice la mención y hasta le di algunas explicaciones. Ustedes tienen que reclamarle a él, porque a quien ustedes contrataron fue a él, no a mí. Y a partir de hoy ni menciono a nadie en ningún caso, para que nadie diga que recomendé y que lo que haga el otro tiene que ver conmigo. Entonces, son circunstancias de la vida que a esa persona, que tiene que ver con los dos elementos que he tratado, yo se la respondí y lo desafié, tuvo que quedarse tranquilo. Después vino el fiscal y me cita a donde De Oleo llama a Pedro Martín Terrero, que en paz descanse, como testigo, y le dice que ¿qué es lo que pasa? Ah, que para él me está difamando, que dice esto, que dice lo otro, que dice lo otro. Digo, no, yo no solo digo eso. Cuando me dio la palabra, el magistrado De Oleo, que en paz descanse, el magistrado, sostengo lo que dije. Al acto de intimación que me mandó le respondí de manera positiva, que mantengo la denuncia que hice. Y agárrese, magistrado, y le metí 2 fuetazos más ahí mismo, de 2 denuncias más graves que tienen que ver con narcotráfico. Tuvo que bajar la cabeza cuando le mencioné la carta del general Ten, dirigida al jefe de la DNCD, y la información del Procurador General de la República, que llamó a Barahona para preguntar por la droga que incautaron y nunca llegó allá a la capital. Entonces tuvo que salir con la cabeza para abajo. Y más nunca me puñó con eso. Entonces con nosotros no. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros denunciamos, apenas estamos presentando la mitad o menos de la información, esperando la respuesta para darle y hundirlos. Nadie puede meterse con nosotros, porque este es un programa muy serio, que sus fuentes son confiables, que averigua los temas, que no le tenemos miedo a nada ni a nadie, y que nadie va a coartar el derecho que tenemos a expresarnos libremente. Todo el que quiera demandar por lo que aquí digamos, que demande, que en los tribunales nos vemos, pero no solo para defendernos, para contrademandar también. Para contrademandar, y al final veremos quién es que sale condenado. Si el que denuncia un hecho violatorio de la ley, o el que viola la ley y no quieren que el pueblo hable. Este pueblo no se puede callar. Este pueblo tiene que hablar, tiene que denunciar, tiene que manifestarse, tiene que luchar, porque se nos está desgranando el país. Recuerda para él que el derecho a la información es constitucional. Constitucional. Hay que informarle al pueblo las cosas. Cualquier disparate que haga un fiscal, que haga un juez, el destino final es caerse. Porque el fiscal debía, con el control difuso de la Constitución, aplicarla y decirle, no, ese es un derecho que tiene. Y los jueces debían decirle, primero vamos a ver la Constitución, luego los tratados internacionales, vamos a ver las decisiones del Tribunal Constitucional que protegen al comunicador, que dice el Tribunal Constitucional que el comunicador no es el responsable de la información que sirve, sino la fuente. Y las fuentes nuestras asumen su responsabilidad y están dispuestos a ir donde sea a sostener lo que nos informan. Ahora, y lo que denuncian ante nosotros. Desde luego, eso tiene que estar cimentado en la ley y en una política, en un ejercicio profesional, diáfano, serio, objetivo, ¿no? Porque ahora uno ve gente diciendo cosas que no, así andan no, por ahí buscando 2 o 3 pesos, ofendiendo a la ciudadanía para hacerle relaciones públicas. Pues hay un libro ahí en los medios de uno que pidió 35 mil pesos. No, a uno que le quitaron una publicidad de 5 mil pesos en Villa Central. Y comenzó a mandar fuego. Se lo quieren comer. Y si te piden 500 pesos y tú no tienes, ya la noticia que tú le mandas para publicar no la publican. No la publican. Eso es rastrerismo. Vamos a la pausa. Iniciando todos los días con un toque de dulce a la vida, un poco de sabor. Es saber que nuestra energía puede transformar,
mover, mejorar la vida de la gente. Es respirar tranquilo, porque cultivamos el campo con excelencia para cosechar un futuro sostenible. Somos CAC, Consorcio Azucarero Central, comprometidos con nuestra gente y con nuestros valores. Conductas difíciles en tus hijos o alumnos. No pierdas la esperanza. El programa de formación en valores ProCrecer es la herramienta clave para modificar conductas desadaptativas y retomar el control. Gracias al apoyo de diferentes empresas e instituciones, ya estamos en Barahona y Santo Domingo Norte. Escríbenos a nuestro WhatsApp 829-294-1349 y amimundo@yahoo.com y descubre cómo ser parte del cambio. ProCrecer. Arriba corazones. Para estar bien informado de todo el acontecer en Barahona, el país y el mundo, visita barahonaperladelsur.com. Credibilidad, actualidad e imparcialidad. Barahona Perla del Sur. Todas las informaciones en un solo lugar. Barahona Perla del Sur. El diario digital que hace la diferencia en primera plana. Saludos, amigos televidentes. Estamos en nuestro programa Orientación Popular y en nuestra sección Construyendo la Conciencia Ciudadana. Este programa se transmite todos los domingos a partir de las 11 de la mañana y los miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy tenemos unos temas interesantísimos. Y comenzaremos con una pregunta que se hacen muchos ciudadanos del mundo. El por qué el alargamiento de la guerra en Ucrania. Muchas personas se preguntan, viendo la magnitud que tiene la Federación Rusa y el poderío militar, se hacen esta pregunta. Pero es comprensible que las personas que siguen el conflicto entre la OTAN y la Federación Rusa se sientan frustrados por el alargamiento del proceso de esta guerra. Lo entiendo, nosotros lo entendemos perfectamente, porque hace muchos años que nosotros hemos entendido esto. El proyecto del imperialismo viene desde la conquista del socialismo en la construcción de la Unión Soviética. Eso no es desde ahora. Y aunque a través de los años la oligarquía mundial creó el fascismo para destruir lo conquistado por la Revolución de Octubre en Rusia, esto no se ha podido materializar. Dentro y fuera de la URSS no consiguieron sus objetivos, porque donde quiera que un partido comunista tome el poder, ha dejado sembrada la semilla y ha transformado esa semilla en una conquista inolvidable en el corazón de los pueblos donde se ha implantado esta semilla. La guerra se transforma siempre cuando es atacado un pueblo de esto por donde ha pasado el socialismo, se transforma en una guerra de todo el pueblo. Y eso, la derrota del fascismo por parte de la Unión Soviética, representó un golpe demoledor a las pretensiones de la oligarquía mundial. Pero la URSS
es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, perdió muchas vidas. Aún así, esos poderes del capital internacional no descansarán intentando alcanzar esos objetivos, con los cuales pretenden eliminar las aspiraciones más genuinas de toda la humanidad. Aunque el socialismo soviético desapareció, las semillas están sembradas en el corazón del pueblo de la Federación Rusa. Es por eso que Putin está preparando a su pueblo y al mundo para la última batalla contra el imperio. Todos los pueblos del mundo corremos el mismo riesgo, el mismo peligro que vive hoy la Federación Rusa, con la que todos estamos en deudas por habernos librado del fascismo alemán. Por suerte, el imperio está en el ocaso de su vida. Tenemos que reconocer que aunque no está a la vista las contradicciones entre Rusia y Occidente, porque Rusia, la Federación Rusa en Ucrania no está peleando contra Ucrania, sino contra Occidente entero, son antagónicas y aunque sean soterradas, tendrán un desenlace, un quiebre significativo para todo el mundo. Es decir, es ahí porque la guerra no se ha terminado. Rusia está luchando, la Federación Rusa está luchando contra todo Occidente en Ucrania. Y es precisamente en esos planes de Occidente de dividir, aniquilar a la Federación Rusa en que se encuentra la guerra en este momento, con muchos visos de que la victoria final será de la Federación Rusa, para beneficio de todos los pueblos del mundo. Pasando a otro tema, la semana que acaba de pasar, el sindicato de profesionales agropecuarios, la AMPA, hizo una marcha que concluyó en el Palacio Nacional, donde sus dirigentes entregaron un documento que contenía las demandas del sector agropecuario, de los profesionales agropecuarios, ingenieros, agrónomos, técnicos agrónomos, personal auxiliar del Ministerio de Agricultura. Y eso es una petición sencilla por la cual han estado luchando todo lo que pertenecen al sector agropecuario. Entre ellas, las fundamentales son aumento salarial, pensiones para los técnicos e ingenieros que ya han cumplido una avanzada edad y que físicamente, biológicamente, no pueden desempeñar sus funciones con efectividad. Es decir, esta y otras conquistas fueron las que se entregaron en el Palacio Nacional para que el presidente Luis Abinader Corona pueda chequearla y entonces tomar una decisión sobre esta exigencia de los profesionales agropecuarios. Creo que es justa. Nosotros aquí en este programa consideramos que es justa, son justas las demandas y que por tanto el presidente la aprobará. Estas son cosas que han venido dándose desde hace largo tiempo. Los profesionales agropecuarios, ya lo hemos repetido aquí, son los profesionales de alto nivel que menos ganan en el país, que más bajo salario tienen de nuestro país. Y esto es un desincentivo, desde luego, a que hagan con eficacia, realicen con eficacia su trabajo. Y además, el asunto de la pensión es algo lógico, porque hay muchos profesionales jóvenes con entusiasmo para trabajar en la agropecuaria y que le aportaría mucho al Ministerio
de agricultura en nuestro país. Y por tanto, resolverían dos problemas con las pensiones en el sector agropecuario. Por un lado, mandarían a su casa a un merecido descanso, ¿no?, ya al final de su vida, a los profesionales que han cumplido la edad suficiente y el tiempo suficiente trabajando para ser pensionados, y por otro lado, posibilitarían el nombramiento de muchos jóvenes ingenieros y técnicos que no tienen trabajo. Así que desde aquí nosotros apoyamos a la AMPA en su demanda y esperamos que el presidente de la República pueda darle solución a las demandas planteadas. Por otro lado, en el sector de educación de la regional de Barahona, se está, para el próximo mes de agosto, se elegirá la nueva Junta Regional de Educación. Esa Junta desempeña una gran labor, porque son como veedores los miembros de la Junta, para que el presupuesto descentralizado de educación se aplique con eficacia y además con pulcritud. Ese es el papel de la Junta, aparte de participar en la mejora de los planes, de los currículos de educación en todos los distritos que conforman la regional de educación en la provincia de Barahona. Así que nosotros esperamos que las personas que sean elegidas próximamente en la Junta Regional de Educación sean personas honestas, comprometidas con el desarrollo de la educación, tanto en la región como en el país, y que sean gente éticamente y moralmente intachable. Yo creo que la Junta que va a salir ha desempeñado su papel. Nosotros hemos sido parte de esa Junta y nos hemos preocupado siempre porque todo se realice de manera transparente, que el dinero que ha utilizado la Junta se ha usado de manera transparente, y además porque la Junta ha cumplido su papel, que es en última instancia el papel de que sean los estudiantes del sistema en la región Enriquillo los que se beneficien de todo el esfuerzo que hace la regional para que la educación eleve su nivel, sea cada día más competitiva y los estudiantes salgan con mayor preparación para los centros universitarios y para los centros técnicos, donde van a terminar de capacitarse para aportarle su conocimiento al desarrollo de nuestro país, al desarrollo de la patria. Otro tema que nosotros tenemos brevemente es que hemos llamado siempre la atención de algo. A nosotros nos preocupa algo en la provincia. Nosotros vemos que hay sitios que supuestamente son sitios, terrenos en el territorio que pertenecen al Estado o que no pertenecen al Estado y han venido siendo ocupados y cercados, que uno no sabe cómo es que suceden esas cosas. Entonces nos preocupa mucho unos terrenos que hay en un proyecto que hubo de un mercado en Barahona. Entonces ahí hay una serie de terrenos que uno pasa por ahí y uno lo ve cercado. Yo suponía que todo ese terreno circundante
al mercadito, que se descontinuó, eran terrenos que pertenecían al Estado o que pertenecían a alguna persona, a alguna familia que le vendió esos terrenos al Estado. Entonces, sucede que si es así, es probable, si el Estado lo compró para el mercadito, entonces esos terrenos deben de pasar, supongo yo, o a bienes nacionales o al Ayuntamiento Municipal de Barahona. Así que yo creo que eso ahí merece que alguien, alguna autoridad, le dé una explicación al pueblo de Barahona sobre por qué han sido cercados, por qué se está construyendo y qué ha pasado realmente con esos terrenos. Bueno, hay otras cuestiones que yo voy a seguir insistiendo, aunque ya desde el programa anterior nosotros hablamos sobre eso y nos dijeron algunas personas que eso ya había llegado a mano de EGAL, nuestro activo funcionario del gobierno dominicano, de otras autoridades de la provincia, y que ellos ya se habían comunicado con el director general de la ONSA, pero todavía no hemos visto que la ONSA ha comenzado a funcionar en Barahona, y ya hemos repetido en múltiples ocasiones que ese es un servicio imprescindible en la provincia, porque es el que usan los que menos tienen, los más desposeídos, y por tanto debe de continuarse el servicio. Y también hablamos, ya en múltiples ocasiones también, que hay un personal ahí que está cobrando y que no está trabajando. Por tanto, si la ONSA no funciona, ellos no trabajan. Entonces, y no es culpa de ellos. Eso es un problema que tiene que resolverlo el director general de la ONSA. Y creo que los funcionarios, diputados, senadores, el síndico de la provincia, del municipio de Barahona, deben de preocuparse por eso. Creo que EGAL le ha hecho caso y nos dijo alguien que EGAL estaba procurando que eso se resuelva. Bueno, y como no tenemos tiempo, el tiempo es oro en la televisión, nos despedimos de ustedes diciéndole hasta la próxima. ¿Sientes que pierdes la conexión con tus hijos? ¿Ves con impotencia cómo el celular, el vapor o las malas influencias dictan su conducta? ¿El desinterés escolar y la rebeldía se han vuelto la norma en casa o en el aula? No te rindas. El programa de formación en valores, ProCrecer, llega para ayudarte a modificar esas conductas desadaptativas. Gracias al apoyo de diferentes empresas e instituciones, estamos rescatando el futuro en Barahona y Santo Domingo Norte. Es momento de que el hogar, la escuela y el entorno vuelvan a ser agencias de bien. Recupera el mando, transforma tu familia y sé parte de esta gran revolución de valores. Escríbenos a nuestro WhatsApp 829-294-1349 y a mimundo@yahoo.com y descubre cómo ser parte del cambio. ProCrecer. Arriba corazones. En nuestro día a día, con el trabajo y compromiso de todos, impulsamos el desarrollo, generando oportunidades y motivando a una región entera. Somos CAC, Consorcio Azucarero Central, comprometidos con nuestra gente y con nuestros valores. Para estar bien informado de todo el acontecer en Barahona, el país y el mundo, visita barahonaperladelsur.com. Credibilidad, actualidad e imparcialidad. Barahona Perla del Sur. Todas las informaciones en un solo lugar. Barahona Perla del Sur. El diario digital que hace la diferencia en primera plana.
esta ocasión me acompaña Rosa Elvira Batista. Ya en otras ocasiones habíamos conversado, ¿verdad? La habíamos presentado. Enfermera, profesora, abogada, ¿y qué más? ¿Se ha tres nada más? Sí, 2 maestrías. ¿Y 2 maestrías en qué? Una en enseñanza superior y otra en intervención psicopedagógica. Bueno. Porque la carrera de maestra es relacionada mención orientación académica. O sea, que estamos aquí con una profesional con muchos estudios y eso que a lo mejor nos cuenta charlas, conferencias, ¿verdad? Cursillos, cursos extracurriculares. Sin embargo, tiene un caso en los tribunales, le ha pasado algo que nunca debía pasar. En este mundo hay gente de todo tipo. Un individuo que se dedica a vender la misma casa varias veces a varias personas, que se pone a coger préstamos con el mismo inmueble en garantía. Y entonces tenemos un caso que la arrastra a ella y que formalmente en los tribunales tiene a 2 personas más reclamando una casa que ella compró. Háganos usted la historia, elevando un poco la voz. Díganos ese negocio que usted hizo y qué es lo que ha pasado. Bueno, yo compré esa casa en 2 millones de pesos en el año 2017. Han pasado muchísimas cosas. En un momento yo decidí alquilarla para darle mantenimiento a la misma casa y me fui a vivir donde una amiga de manera provisional hasta que me restaurara un poco de las deudas. Entonces apareció un individuo. ¿De cuáles deudas? Bueno, de que yo para obtener ese inmueble fue préstamo que hice. ¿Dónde cogió préstamos? En diferentes cooperativas y en los bancos. ¿Y ya saldó esos préstamos? No, todavía, eso fue a 12 años. Y van 7. Te la interrumpí cuando dijo que faltan que apareció un individuo. ¿Y qué pasó? ¿Quién Bueno, es el individuo? Bueno, a quien yo le alquilé, le alquilé, le hizo entrega, pero yo supe que ahí hubo confabulaciones. ¿Quién? Supe ¿Quién es por el voz de individuo? volada. ¿Quién es el individuo que se aparece reclamando la casa? El que se apareció frente a la casa fue un tal David, por ese apodo es que lo conozco. Que alegaba. Que alegaba que era de él la casa, manera que yo la alquilé y cuando él la ocupó también la alquiló. Yo siempre he pensado que él no debe de estar reclamando nada porque ya en el dinero que ha desvengado, ya ese supuesto dinero que se le debe a él ya está saldado del tiempo que hace. Yo verdad que no soy contable ni matemática, pero yo estuve calculando de acuerdo a lo que me di cuenta que pagaba el inmueble en el alquiler que hizo 700 y pico de miles de pesos, a pesar, vuelvo y reitero, que yo no soy ni contable ni matemática, que puedo haberme equivocado en el cálculo que hice. Pero hay otro individuo que también está reclamando la casa, un blanquito que está ahí frente al tribunal. Sí, pero ese ha sido más dócil, porque en un momento en una audiencia él dijo que se me entregara la casa porque los millones había sido yo que lo hubiera entregado. Yo era el caso mío se trata de millones, lo de ellos no. Bueno, pero además, si alega ese que que el dueño cogió un préstamo y entonces no tiene el documento que avala la propiedad de la casa, el préstamo de él realmente queda en el aire. Y él hace un embargo inmobiliario, que fue una ejecución de un embargo inmobiliario, aprobado por el juez de la Segunda Cámara Civil, que ya gracias a Dios se va pensionado, que no podrá hacer más daño del que ha hecho a los usuarios del sistema en esa Cámara, porque del derecho él no sabe ni la D. Y a los que él consulta para fallar parece que tampoco saben mucho, y ahí se vive haciendo disparates de todos los calibres. Vamos a ver si llega un juez con capacidad, con condiciones
de valorar las cosas. Porque lo primero que ese juez tenía que ver era que se trata de una parcela de los González que tiene título de propiedad y que este señor no tiene ningún documento donde el propietario original le haya hecho la venta a quien le cogió el préstamo a él. Es decir, que ellos están hablando de una mejora, de una ocupación, de un invasor, de ventas que hacen entre invasores. Entonces, si lo primero, como se le demostró al juez, es que se trata de un terreno registrado, el juez debió declarar su incompetencia y un embargo que lo estaban llevando por la vía de un terreno no saneado, con una venta registrada en el ayuntamiento, debió decirle, no, eso tiene un título, vayan al registro de títulos. El embargo inmobiliario, cuando el terreno es registrado, se inscribe en el registro de títulos. Son dos procedimientos diferentes. Uno, cuando el terreno no está saneado, y otro, cuando está saneado y hay título de propiedad. Estando este saneado, teniendo título de propiedad, hicieron un procedimiento de embargo como si no tuviera saneado. Ese primer elemento le decía al juez que él no era competente para hacer el disparate que hizo. Como la ley dice que no se puede apelar la sentencia de adjudicación, lo que se hizo fue demandar en nulidad de la sentencia de adjudicación, que es lo que manda la ley. Y entonces estamos ante la Corte de Apelación buscando que se anule la sentencia de adjudicación, pero además el acto que hicieron para embargar, para desalojar la casa, es un acto nulo de pie a cabeza, muy mal hecho ese acto. Y estamos planteando también la nulidad de ese acto, que esperamos que los jueces de la Corte puedan ver lo que ha ocurrido en derecho y decir, esa tierra de los González tiene título de propiedad. La única venta que tiene como base la venta verdadera, que es la suya, es la que le hicieron los González, propietarios originales de la tierra, al que le vendió a usted. O sea que la cadena está clara, de los González al que le vendió a usted y a usted. Lo que no está claro es lo que hacen los otros dos. Incluso los jueces le preguntan al que alega que él compró desde hace 30 años o más, dice él, dicen, ay, si usted compró hace más de 30 años, ¿por qué usted no tenía la casa? ¿Por qué no se la entregaron a usted? ¿Por qué usted no la ocupó? ¿O la arrendó, o la alquiló? O sea, usted compró una casa y se olvidó de ella. Y usted no supo que ella compró. Y él le declaró a los jueces que sí, que él supo que ella compró, que dio los 2 millones de pesos, y hasta en algunos momentos decía que la casa debía dársela a usted. Pero era porque la tenía el otro, que había hecho el embargo inmobiliario. He traído este caso aquí para que la ciudadanía vea cómo también en los tribunales se cuecen habas. Que en los tribunales no solo manda la ley, que en los tribunales mandan muchas cosas más, y que cada día hay que sanear más el sistema judicial. Nosotros esperamos que los jueces le den ganancia de causa, que usted pueda recuperar su casa, y que ese señor que dice que prestó 200,000 y pico de pesos, que fue juntando capitales e intereses, y que ha recibido ya casi 1 millón de pesos a esta altura, deje de ser tan agayú y se retire de eso para que usted pueda tener su casa sin mayores dificultades. Seguimos en Orientación Popular. Para estar bien informado de todo el acontecer en Barahona, el país y el mundo, visita barahonaperladelsur.com. Credibilidad, actualidad e imparcialidad. Barahona Perla del Sur. Todas las informaciones en un solo lugar. Barahona Perla del Sur. El diario digital que hace la diferencia en primera plana.
Aquí estoy con David Volques. Bueno, ya nos habíamos encontrado una vez en San Cristóbal, en los días en que estaba todavía usted en terapia, y habíamos conversado algunos temas y desde el celular grabamos algo que pasamos por aquí. Pero es extraordinario estar los dos presentes cuando nos hemos sometido a dos procedimientos que han implicado operaciones del corazón. El médico que me operó me dijo, mire, en medio del procedimiento el corazón se saca y se pone en un platico y entonces se puede parar su funcionamiento, pero tenemos aquí una respuesta para que siga la vida en lo que volvemos y conectamos. Una máquina. Mucha gente se asusta. Sí, ¿no? Y con razón. Yo le dije, doctor, si eso es lo que hay que hacer, hágalo, tranquilo. Y Diamin Dala lo ponía en un freezer. Qué bien. Y se lo comía en África, Ya. en Uganda. Pues aquí en Dominicana hay un lugar que se llama Centro Médico de Tecnología Avanzada, CEDIMAT. Es un lugar que desde que usted llega, recibe la cortesía, la terapia de los animadores, de quien le va a llevar a hacer los estudios, donde el médico. Que se la pusimos fácil usted y yo, porque nosotros también los animábamos. Efectivamente. Nunca nos rendimos, nunca nos deprimimos. Yo quiero decirle que para mí fue el risol que en 76 años de vida no había disfrutado. El mayor descanso. Me encontré con personas que tienen 3 trabajos y llegan cansadas, que no tienen la respuesta apropiada, pero eso es mínimo. Pero me encontré con unas doctoras, como Wendy de la Paz, hermosa, bien puesta. Unos terapeutas. Pero las mujeres. Que yo lo llamé y le dije, mira, ya tengo un amigo, está David Borges, aquel que cuando ustedes vinieron al quemadito, le mandó las pulseras, lo van a operar y cogían para allá. Y conviene decirle que mientras la secretaria decía que no era que me tocaba hoy, el médico Guzmán Ranciel dice, soy yo que lo voy a tratar mañana. Y se me cayó la cédula y él se bajó a buscar la cédula que se me cayó. Una cosa increíble. Entonces desde ahí entré en una terapia que considero fue el risol que me tocaba. Revivir, A 76 años de vida. El médico cuando llegó, que me iba a hacer la operación, uno dijo, tiene el corazón grande. Y por el lado derecho llegó el doctor Irizarry con 2 gente más y dijo, te vamos a rajar el corazón con una sierra y te vamos a abrir el corazón. Eso es lo que procede. Vámonos, señores. Y haciéndole una historia larga, corta, aquí estoy con Praele, con mis 5 sentidos. No me dio ningún rasguño, ningún malestar. Ningún derrame cerebral. En esos 7 meses que pasó, ningún problema nada. neuronal. Con mis 5 absolutamente. sentidos y un chin más, así como ustedes lo ven. Un Con día. renovación de mis amores, que le agradezco a la licenciada que militantemente estuvo respaldándome. Y tus hijas. Sí. Ahí yo Que llamaba se- una vez. Claro. Y entonces todo eso me dio el estímulo de creer que estaba en una fiesta. Recibí la solidaridad que yo creo que había trabajado. Amplia. Eso es una cosa increíble. Mira, cuando el doctor me dice, nos vamos para el quirófano, a tu familia que venga, a que me firmen aquí. Sí. Eso es para exonerarlo a ellos si uno se muere. Sí. Digo, doctor, pero usted está pensando que yo me voy a morir. No, El procedimiento. Yo hablé allá arriba y me dijeron que todavía, venga, yo soy el que voy a firmar, pásemelo. Ay, y lo firmé. Qué bueno. Y cuando llega la familia, los jala para un lado y digo, no nos hablen aquí delante de mí. Todo lo que ustedes puedan decir a ellos allá, lo que deja preocuparlo a ellos, dígaselo delante de mí aquí, que el terapeuta de ellos soy yo aquí. Vamos allá. Ahí entre chistes. Y lo bueno es que nosotros hemos visto que en este periodo que nosotros hemos pasado con los servicios médicos, se ha muerto tanta gente entre 65 y 75 años de Con edad. cosas más sencillas por no ir donde tienen que ir y Correcto. no hacer lo que tienen que hacer. Y es bueno decirle que allí están los equipos de primera categoría. Que Y no hay el que se- coger para Estados Unidos, Nada. ni para Cuba, ni para ningún lado. Aquí Oh, aquí hay que agradecer la diligencia tuya, que el embajador fue allá a visitarnos sí, a nosotros, sí. nos dio un protocolo, visitó los cardiólogos, hablaron de las unidades de Cuba, entonces eso Bueno, estimula. Yo creo que es el primer embajador que visita a un paciente en ese centro. Gracias. Y conviene decirle Sí. que
Trump ha cometido los errores más graves y ha provocado una guerra que ha gastado su arsenal bélico. Se ha quedado solamente con las bombas nucleares. Le dijo a Ucrania que le va a dar la licencia para que ellos fabriquen, porque ya no tienen para mandar. no tienen para mandar. Entonces, eso se ha asociado con un enjambre de sismos que es preocupante. Dicen que algunos provocados por experimentos de los Estados Unidos. En 1956, Estados Unidos llevó a San Francisco, que está en los informes delatados, una experiencia que era de probar con su propia gente condiciones climáticas para cómo eliminar a la Unión Soviética. Entonces, esto hay que tener mucha cautela, pero Estados Unidos está movilizado. Pero vamos a tratar ese tema cuando terminemos en este primer bloque de ver el tema de salud. Cuando uno sale de la operación, que te meten allá para intensivo, que hay que sacarte todos esos tubos. El diablo encendido en candela. Por aquí metido, 15 días. Sí. Sí. Y dice, mire, esto es doloroso, esto es fuerte, ahora vamos a sacar todo eso. No se va a quedar permanente ahí, hay que sacarlo, sáquelo. ¿Está preparado ya? Sáquelo. No te eso así. El chorro. Sí, todo el líquido acumulado saliendo. A mí no me salieron, ¿no? Y yo tenía 8, salía toda esa vaina. Y al otro día dice, ahora nos toca dar unos pasitos. ¿Cómo que unos pasitos? Vamos a caminar. Y cuando cuando me voy a parar no puedo. Y él me ayuda a parar. Y cuando estoy parado, que voy a dar el primer paso, no podía. Él me agarró por la bata aquí atrás por un brazo. Peor que un niño cuando da los primeros pasos. Pero ya más adelante, caminando al pasito y la terapia, vuelve uno a su estado normal. No es fácil, pero aquí estamos. Señores, estimulamos a los que se descuidan con la presión alta, que es un momento oportuno de prolongar la vida. El doctor Luis Rizarri me dijo inmediatamente, después al otro día de pasar la operación. Rizarri es venezolano. Venezolano. Era el jefe de cirugía en un hospital de Caracas. Él me operó directamente. Sí, él y me dice, mire, usted está preparado para con una aspirina vivir 25 años más sin dificultad. Y yo le invito a esa gente que cuando le den el terror de que una operación de corazón abierto, un cateterismo con stent. Mire, ya están practicando para masificar los trasplantes de corazón. Yo lo que le dije que si el mío no funcionaba, que no me pongan uno de puerco. Pues mire, nosotros le invitamos a ustedes que nos están escuchando, que muchos tienen la preocupación y esperan que se pongan tarulato, que le den una semana. Para estar en una silla de ruedas, para estar en una cama, cuando pueden ir y resolver ese tema y tener una vida útil como la tenemos nosotros, con los 5 sentidos y un chin más. Gaby, yo no sé tú, pero cuando yo tenía ese grupo, son grupos de 10 para las terapias. Yo tenía un guardia, y yo tenía un tipo ahí de 6 pies y pico, que una zancada de él era igual a 2 mías. Sí. Pero cuando terminábamos al final, que estaba en el conteo, está mirando la presión. Vueltas? No, ¿cuántas vueltas ahí caminando? 25. El que 26. Más daba era yo, 27, 28, 30. Idem, todos idem, me quedaban idem. pero era acelerando. Sí. Y wow. Y ellos nos decían a la familia, este hombre, ¿qué clase de Vamos hombre? a presentar ahorita una pequeña entrevista que yo tengo con el terapeuta tuyo. ¿Con Mena? No, con él. Bueno, Mena es el cardiólogo postoperatorio. El joven como Fermín. Sí. Yo lo tengo en la terapia, sí. Que es amiguito tuyo, que vino, que me dijo que lo llevaste una villa. Cada rato, sí. Entonces nosotros queremos extender las bondades recibidas en este tratamiento en ustedes que nos escuchan. Y casi la mayoría de seguros cubre estas operaciones. Sí, la mayor parte, hay que pagar una diferencia. Sí, pero para estar así, después de que usted se le está pagando el motor, vale mucho. Yo debo decir que en mi caso, en el primer gasto, nosotros nos fuimos sobre los 2 millones de pesos. Igual nosotros. Y el seguro de la UAS me cubrió 1 millón, el presidente de la República me regaló 500,000 pesos. Sí. Para aportarlo a la diferencia.
y mis hijas, mi esposa, pagaron la diferencia. Después hay otros gastos de Sí, así fue lo mío, de estudio, 2 millones, de 200 sangre. sí. Pero esa es la primera operación del 20 de mayo del año 2025. Luego, en julio, me hicieron una segunda operación, porque entonces había una vena dañada aquí en la pierna izquierda, y me hicieron un cateterismo entrando por aquí y bajando hasta allá, y me colocaron 3 vejiguitas, 3 globos, y un stent que es como un sprint de lapicero. Sí, Lo soltaron ahí. Es y una la vena sombrillita que te la entran, la abren, y te la dejan vena el sprincito. abre para la sangre circular. Sí. Y entonces nada, con todo eso yo caminaba más que lo que estaban bien de sus 2 piernas y eran atletas. Un guardia de esos que estaba pasando centro y salió bien. Yo lo ripiaba caminando ahí. Así es. Seguimos en orientación popular. ¿Sientes que pierdes la conexión con tus hijos? ¿Ves con impotencia cómo el celular, el papel o las malas influencias dictan su conducta? ¿El desinterés escolar y la rebeldía se han vuelto la norma en casa o en el aula? No te rindas. El programa de formación en valores, Procrecer, llega para ayudarte a modificar esas conductas desadaptativas. Gracias al apoyo de diferentes empresas e instituciones, estamos rescatando el futuro en Barahona y Santo Domingo Norte. Es momento de que el hogar, la escuela y el entorno vuelvan a ser agencias de bien. Recupera el mando, transforma tu familia y sé parte de esta gran revolución de valores. Escríbenos a nuestro WhatsApp 829-294-1349 y a mimundo@yahoo.com y descubre cómo ser parte del cambio. Procrecer. Arriba corazones. Somos una empresa dedicada al cultivo y producción de la caña de azúcar, la industria más grande de toda la región sur, abarcando 3 provincias de la zona: Barahona, Bauruco e Independencia. Somos CAC, Consorcio Azucarero Central, comprometidos con nuestra gente y con nuestros valores. Bueno, hay un tema que nos apasiona y que tratamos en todos los escenarios, y si se quiere, en este programa está el núcleo que brinda la mayor solidaridad a Cuba, a Venezuela y a los países que luchan por su soberanía, por su independencia, por la autodeterminación. Y nos abocamos ahora, el 3 de agosto, a participar en Cuba con la Brigada Máximo Gómez de Trabajo Voluntario y la Brigada Latinoamericana. Roberto Payano va a encabezar la delegación dominicana, y allá en Cuba, en el campamento Julio Antonio Mella. ¿Usted sabe quién fue Julio Antonio Mella? Nieto de Mella, el primer Ramón presidente del Matías Partido Mella. Comunista Cubano, Así asesinado en Cuba por la dictadura cubana de esa época, de 1930. Así mismo. Y fundador del Partido Del Partido Comunista Comunista de Cuba. Entonces, esa brigada nos reporta. Yo lo he puesto en contacto con periodistas cubanos que lo están esperando para entrevistarlo en Prensa Latina, en Radio Rebelde, la emisora fundada en Sierra Maestra por Ernesto Che Guevara, porque yo estudié periodismo en el Instituto José Martí de La Habana, y ahí participaron compañeros de todas las provincias de Cuba. Y entonces yo mantengo unas relaciones muy estrechas con mucha gente allá en Cuba. Y esa brigada yo la remito allá, y también aprovecho
A una periodista le mandé $80, a una viejita que necesita unos medicamentos, le mando sus medicamentos y le mandé también $70. Hubo una sobrina de la periodista que se casó, le mandé $50 de regalo de boda y le mandé 40 más en papeletas de 5 y de 10 por si aparece cualquier compañero que necesite 10, 15 o $20 que se lo den. Entonces ellos también han reunido leche, que hay un poco de escasez de leche, principalmente para los viejos y para los niños. A cada compañero que va a la brigada le han asignado llevar, aunque sea 10 o 15 o 20 libras de leche dentro del paquete, y otros productos que se escasean allá, que los dominicanos siempre llevamos para regalar en solidaridad con el hermano pueblo de Cuba. Es una solidaridad viejísima, desde la época indígena, que ha de perdurar por toda la eternidad, porque es mucho lo que Dominicana debe a Cuba y es muchísimo lo que Cuba debe a Dominicana, como lo reconoció el mismo Fidel Castro Ruz. Porque Cuba está ligada a nosotros desde que Nicolás de Obando en 1502 ocasionó la matanza de Jaragua con 319 jinetes mientras le hacían una fiesta aquí, con mucho cangrejo, mucha langosta, mucho caimanes. Cogieron y le pegaron fuego a los canellos donde estaba la fiesta y los jinetes le dispararon con arcabuces. A Anacaona, poeta, reina, hija de Boichío, la secuestró Nicolás de Obando y la ahorcó frente a donde está hoy el Parque Colón, próximo a la catedral, y desapareció su cuerpo. Atuey se fue a Cuba y comenzó esa lucha de solidaridad. Luego se fue Maceo, se fueron los hermanos Díaz, los hermanos y Máximo Gómez en septiembre del 1892 hizo ese pacto que permitió luchar por América contra ese gran monstruo que decía Martí, que había vivido en sus entrañas. Nosotros solo recogemos el esfuerzo de esa gente que ha permitido que cuando había un enjambre de dictaduras en América Latina, excepto México, ese joven rico, buen mozo, abogado, que iba a estudiar en la Universidad de Harvard, renunció a todo eso y a su familia y se fue a asaltar el cuartel Moncada, y cuando salió de ahí fue a México y después regresó a las montañas con 7 hombres contra 100.000 soldados con tanques, aviones y barcos. Fidel Castro Ruz dio su vida por los demás. Entonces, para nosotros, ese sacrificio que está catalogado como el hombre más trascendente del siglo XX, porque se luchó contra el colonialismo. Colonialismo era que esas potencias, como decía Juan Bosch, de la frontera imperial, España era asaltada por Inglaterra, por Francia, Alemania era asaltada por Inglaterra, se dio lugar a el Caribe como el botín que le permitió a ellos desarrollar su riqueza. Que no quería estatua, Fidel, pero los rusos le hicieron tremenda estatua en Moscú. Sí, igual a Juan Bosch en Vietnam le hicieron una estatua en honor, porque Juan Bosch estuvo con Fidel en Cayo Confite. Y con Ho Chi Minh en Vietnam. Sí, cuando Fidel traicionan la expulsión de Cayo Confite, Fidel en la cubierta del barco sin camisa. Se tiró con las almas, se tiró con un diablo. Un muchachón que venía a pelear contra Trujillo para acá, Fidel. Claro, decimos que fue un diablo. Entonces, nosotros tenemos que agradecer que ese hombre haya permitido que el garrote de Monroe se haya quebrado. Es mucho poder que acumularon durante años, por una amenaza, pero la amenaza ha levantado al pueblo norteamericano. Acaban de ir 4 legisladores de Estados Unidos a Cuba y verificar los efectos criminales de lo que está haciendo Trump contra Cuba, y se han pronunciado contra esa política del presidente de los Estados Unidos. O sea, la popularidad de Trump ahora mismo está en un 10%,
fruto de lo que está haciendo en Irán, de lo que ha hecho en Venezuela, y de en lo Canadá, que está haciendo en el mundo. Y en México, él no ha respetado a nadie, ha pateado a todo el mundo. Entonces eso llega es peor que España ya por el 1492. Claro. O sea, en pleno siglo XXI este señor ha venido, no hay derecho internacional. Pero él desapareció el derecho internacional. Pero lo más triste, el derecho es el garrote de él. Pero lo más triste es que Irán, con 92 millones de habitantes, le haya dado una pela que no sabe cómo salir de ella. Que él está pidiendo a Pakistán que intervenga, porque fue prepotente, mató al presidente de allá, secuestró al de Venezuela. Y al nuevo presidente de Irán no le ha visto la cara ni se la va a ver. Y golpeó las elecciones de Colombia, las elecciones de si Perú. Sale, le tira un misil, lo matan también. Sí. Entonces dice que es un tipo preparado y muy duro, un estratega. Entonces estamos en eso, donde el mundo está dando un parto nuevo. Ya la moneda no es el dólar, ya existen los BRICS, donde se comercializa más del 51% del PIB. Han recobrado fuerza las monedas nacionales, de tal modo que un país tan dependiente y arrastrado en el poder frente a los Estados Unidos tiene un dólar que se encaramó por los 62, 63, 64, que ahora tú vas a comprar un dólar y 58, y te lo venden al 58, pero tú vas a venderlo y nada más te dan 56. Sí. Es decir, que en vez de esa tendencia alcista, fruto de todo eso, hasta aquí el dólar ha bajado. No, porque es que la fábrica del mundo es China, y Estados Unidos lo que ha hecho es que ha concentrado en el 1% de su población las riquezas del mundo. Y entonces cuando lanzan un misil de Irán, o hecho en China, o hecho en Rusia, y lo comparan con uno de estos que tiran los Estados Unidos, dicen que el de Irán vale $30,000 y que el de Estados Unidos vale 4 millones de dólares. Entonces, desde el punto de vista de la economía, Trump está destruyendo la economía de los Estados Unidos. Billones, 10 a la 9 es lo que ha gastado en esto de febrero hasta ahora. Yo le hice la llamada a David, aquí vino David, además de las entrevistas que nos ha dado. Trataremos más adelante de participar juntos porque tenemos muchas cosas que hablar. Ya estamos organizando la caballeriza, que usted le llama. Sí, ya solidaridad con Cuba. La cabalgata. La cabalgata para recordar la visita de José Martí a Barahona. Así mismo. Y un gran acto de solidaridad con Segunda Cuba. Quincena de septiembre. Y en diciembre, de nuevo el embajador con nosotros, en el 29 aniversario de Orientación Popular, que en esta ocasión tiene una dedicatoria muy especial con este giro que está dando la justicia. Lo dedicamos a doña Miriam Germán, que nos va a acompañar en la dirección del 29 aniversario. Seguimos en Orientación Popular. Conductas difíciles en tus hijos o alumnos. No pierdas la esperanza. El programa de formación en valores Procrecer es la herramienta clave para modificar conductas desadaptativas y retomar el control. Gracias al apoyo de diferentes empresas e instituciones, ya estamos en Barahona y Santo Domingo Norte. Escríbenos a nuestro WhatsApp 829-294-1349 y a mimundo@yahoo.com y descubre cómo ser parte del cambio. Procrecer. Arriba corazones. A través de los años hemos encontrado la fuerza, lo que nos impulsa, lo que nos motiva. Son la tierra y lo que cultivamos para convertirlas en energía del futuro. Hemos aprendido a cultivar y extraer de ella lo mejor, devolviendo con responsabilidad lo que obtenemos de ella. Somos CAC, Consorcio Azucarero Central, comprometidos con nuestra gente y con nuestros valores. Para estar bien informado de todo el acontecer en Barahona, el país y el mundo, visita barahonaperladelsur.com. Credibilidad, actualidad e imparcialidad. Barahona Perla del Sur. Todas las informaciones en un solo lugar. Barahona Perla del Sur. El diario digital que hace la diferencia en primera plana.
El siguiente espacio informativo es una colaboración de Prensa Latina para Producciones Orientación Popular. La Iniciativa para el Desarrollo Global, propuesta por el presidente chino Xi Jinping ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2021, busca reafirmar el compromiso con la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible. La Iniciativa para el Desarrollo Global ha proporcionado programas chinos y contribuciones a nivel internacional. En solo 5 años se ha transformado de la propuesta de China a un consenso internacional, desde el acoplamiento de objetivos hasta el enriquecimiento de la práctica, ganando amplios elogios y participación activa de la comunidad internacional. Trabajar por un futuro compartido, priorizando áreas claves como la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la cooperación en salud, la financiación del desarrollo, sostiene el quehacer de la propuesta del presidente Xi enfocada en la accesibilidad. Cuando se trata del tema de accesibilidad, la mayoría de las veces pensamos en el acceso económico, pero no es el único. También está el acceso físico a la disponibilidad, y estos son dos pilares muy importantes de la seguridad alimentaria. De modo que nos damos cuenta que hay áreas en las que tenemos que empezar a considerar intervenir. Tras 5 años de implementación, la iniciativa ha consolidado herramientas concretas de cooperación pragmática a través del Fondo de Desarrollo Global y Cooperación Sur-Sur y cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales que basan su labor en el respeto común y el trabajo en conjunto. El centro ha establecido plataformas para la cooperación internacional, el desarrollo de consultas estratégicas, la construcción conjunta y el intercambio. Hemos celebrado 3 foros mundiales de acción para el desarrollo compartido con resultados satisfactorios y establecido también un banco de proyectos de desarrollo global y un banco de fondos que cuenta con más de 1.800 proyectos con participación china y de más de 70 países. Debemos profundizar en la práctica de construir un patrón de desarrollo global más equilibrado e inclusivo. Debemos practicar el multilateralismo y reconstruir el consenso sobre la gobernanza global centrada en el desarrollo. Las organizaciones internacionales deben considerar el desarrollo global como el núcleo del desarrollo como una cuestión global y promoverlo. La Iniciativa para el Desarrollo Global cuenta hasta la fecha con más de 1.800 proyectos de cooperación implementados a países de desarrollo y ha movilizado más de $23 millones mediante mecanismos como el Fondo para el Desarrollo Global y Cooperación Sur-Sur. Desde Beijing, China, Leonardo Barrero, Ángel Santa Cruz, Prensa Latina TV. El 7º periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, en su 10ª legislatura, sesiona los días 29 y 30 de julio en el Palacio de Convenciones de La Habana. Los diputados analizan temas trascendentales para la realidad económica, política y social del país, que sufre las consecuencias del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. En la jornada inaugural se aprobó el orden del día para esta sesión y 10 nuevos diputados tomaron posesión de sus cargos. Los parlamentarios recibieron una actualización del comportamiento de la política internacional de Cuba, a cargo del canciller de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla. El contexto político internacional en el que nuestra revolución defiende y representa los intereses del pueblo se ha agravado significativamente. El gobierno de los Estados Unidos ha tomado la decisión de quebrantar y destruir el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los pilares que emergieron de la Segunda Guerra Mundial. En las últimas semanas, como si no se hubieran aprendido las lecciones de la historia, resurge en Estados Unidos como política oficial el fantasma del macartismo y la cacería de brujas. Una extraña cumbre a la que fueron convocados en Washington de improviso decenas de cancilleres se dedicó a intentar lanzar la persecución de un fenómeno del que no se había oído hablar. Lo llaman resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda. El Departamento de Estado publicó un extenso informe sobre Cuba que ha dado mucho que hablar por su superficialidad, mendacidad e inconsistencia. Aún en estas circunstancias, nuestro pueblo disfruta de amplias y profundas relaciones en todo el mundo. Son como norma relaciones amistosas y de cooperación, pero son también como norma relaciones de respeto, incluso con países y gobiernos con los que tenemos diferencias políticas, que son los menos. Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, ni desea ser su adversario,
o un enemigo. Nuestra vocación es de paz, como consta en las relaciones que disfrutamos con toda la comunidad internacional. A través de una declaración, los diputados rechazaron el empeño imperialista de doblegar por la fuerza la voluntad soberana de los cubanos y llamaron a los parlamentarios de todos los países a alzar su voz para evitar la agresión militar contra la nación caribeña. Desde La Habana, Orlando Padilla y Milagros Pichardo, Prensa Latina Televisión. El Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez recibió la ayuda solidaria que trajo la delegación Open Arms para los niños cubanos. Equipos e insumos médicos, paneles solares para contribuir con la energía y el tratamiento a los pacientes son partes de la ayuda. A ellos se suman las cartas de Niños de Cádiz, España, en solidaridad con los niños cubanos. La delegación arribó recientemente a bordo del velero Astral en actitud manifiesta contra el bloqueo económico y genocida de los Estados Unidos a la isla y el llamado al mundo a que se sumen a favor de Cuba. Este fue un reporte de Joel Ramos y Guimani Hernández, Prensa Latina Televisión. Diversas ciudades ucranianas, incluida Kiev, han sido escenario de multitudinarias manifestaciones en los últimos días tras el anuncio del presidente Volodymyr Zelensky de la destitución del ministro de Defensa Mikhailo Fedorov. Los manifestantes han exigido además retirar de su cargo al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Alexander Sirsky, toda una realidad que pone a tambalear desde dentro al régimen ucraniano. Estamos aquí para apoyar al exministro de Defensa Mikhailo Fedorov, quien ha sido una figura clave en las reformas y los cambios del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Ucrania. Nuestras demandas son diferentes. Queremos la destitución del general Oleksandr Sirsky porque su mando va en contra de todo lo que representa nuestro Estado. Quiero que no roben nada, que no nos impidan vivir y respirar. Luchamos por nuestra tierra, queremos respirar libremente. Ante las presiones sociales, el mandatario ucraniano terminó por destituir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al tiempo que propuso al extitular de Defensa cargos gubernamentales. He determinado que Mikhailo Drapati será el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en sustitución de Oleksandr Sirsky, quien garantizó los resultados de Ucrania en la defensa de Kiev, en la operación ofensiva de Kharkov y en la operación de Kursk. También tuve una reunión hoy con Mikhailo Fedorov. Le ofrecí a Mikhailo un puesto digno en el gobierno, que permitiría unificar el componente tecnológico de nuestro Estado y asegurar su desarrollo. Todos tenemos un deseo, victoria sobre el enemigo. Ejercer presión sobre Rusia para lograr en el frente las condiciones necesarias para forzarla a la paz. Y mientras se resquebraja la estabilidad gubernamental y militar en Ucrania, sus aliados europeos comienzan a dar muestras de no querer seguir desembolsando fondos. Bulgaria no participará en una coalición que insiste en la ayuda financiera y militar continua a Ucrania. No proporcionamos dicha ayuda porque creo que la solución a este conflicto no reside en su prolongación por medios militares, sino en una sólida misión diplomática que ponga fin a la escalada. ¿Qué le daría Ucrania a la Unión Europea a cambio de un estatus tan privilegiado como el de miembros asociado, propuesto por el canciller alemán? ¿Es esta propuesta parte de las negociaciones de paz que la Unión Europea quiere iniciar? ¿Se uniría Ucrania inmediatamente a las conversaciones de paz y sería más complaciente con las demandas rusas si recibiera el estatus de miembro asociado? Si la membresía asociada es el precio de la paz, entonces la propuesta adquiere una dimensión completamente diferente. A las negativas de las autoridades del denominado viejo continente se unen las de la población, quienes aumentan las quejas por el desembolso desmedido de ayudas financieras a territorio ucraniano, sin tener en cuenta la realidad económica de sus naciones. Desde Moscú, Rusia, Arián López y Odette Díaz Fumero, Prensa Latina Televisión. Este espacio informativo fue una colaboración de Prensa Latina para Producciones Orientación Popular.
¿Sientes que pierdes la conexión con tus hijos? ¿Ves con impotencia cómo el celular, el vapor o las malas influencias dictan su conducta? ¿El desinterés escolar y la rebeldía se han vuelto la norma en casa o en el aula? No te rindas. El programa de formación en valores, Procrecer, llega para ayudarte a modificar esas conductas desadaptativas. Gracias al apoyo de diferentes empresas e instituciones, estamos rescatando el futuro en Barahona y Santo Domingo Norte. Es momento de que el hogar, la escuela y el entorno vuelvan a ser agencias de bien. Recupera el mando, transforma tu familia y sé parte de esta gran revolución de valores. Escríbenos a nuestro WhatsApp 829-294-1349 y a mimundo@yahoo.com y descubre cómo ser parte del cambio. Procrecer. Arriba corazones. Somos integridad. Somos CAC. Consorcio Azucarero Central. Somos más que plantas y hectáreas cultivadas. Más que una compañía que produce toneladas de un producto. Somos la eficiencia manteniendo mejoras continuas y optimizando los recursos. Somos la solidez que se construye todos los días. Somos parte de una industria con más de 100 años de trabajo, generando riquezas. Es el compromiso y la responsabilidad con todos nuestros grupos de interés y con las regiones donde actuamos. Somos el mayor empleador de toda la región. Somos CAC, Consorcio Azucarero Central, comprometidos con nuestra gente y con nuestros valores. Saludos, amigas y amigos de Orientación Popular. Hoy en Orientación en Salud. ¿Y qué semana en términos de salud tenemos? Al cerrar este mes de julio y ya entrar en el nuevo mes de agosto para el cierre del segundo cuatrimestre del año 2026 y vamos avanzando ya con las expectativas de cerrar el año. Así que el que tiene objetivo, tiene meta, que vaya acelerando el paso porque el año va cayendo. En tal sentido, hemos sido inundados de preguntas, de informaciones al respecto de lo que esta semana ocurrió con relación a la cirugía plástica de una señora de nacionalidad haitiana que falleció a manos de un supuesto médico que ya se sabe que no era médico. Y traigo esto de tema porque muchas veces uno recibe llamadas, interrogantes de familiares, amigos, le preguntan para que uno sugiera cuál médico cirujano plástico podían ir y cómo se da ese mecanismo de la cirugía plástica que por demás es muy costosa. Por consiguiente, hay una proporción de 95 a 5 con relación a las mujeres y hombres. Y tengo que decir este tema porque cada cierto tiempo vemos que un supuesto médico, un supuesto cirujano, y solamente sale en la noticia cuando ocurre la muerte de una mujer casi siempre, o vamos a decir en todos los sentidos, una mujer que fallece. No hay un mes que no se vaya en blanco en República Dominicana. Ojo, la cantidad de turismo que hacemos, o que se hace en República Dominicana, hay un porcentaje que es de turismo de salud. Y cuando el ministro de Turismo se para frente a un podio y dice, en este mes llegaron 1 millón y tantos de turistas, en ese 1 millón y tanto hay una cantidad que es hacer turismo de salud. ¿Qué hacen el turismo de salud? La cirugía plástica. Entre otras características que se hacen, la odontología tiene un importante renglón de cirugía o de proceso para los turistas de salud en República Dominicana. ¿Qué tenemos? Y la gente siempre pregunta, ¿cuál cirujano voy o a qué no? ¿Qué uno lo que tiene que hacer? Señores, usted si pretende hacerse una cirugía plástica o si un familiar le pregunta, lo primero que hay que hacer es ir a la página de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos, SODOCIPRE, o usted escribe en Google Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, le va a salir esa página. En esa página que usted va a tener los miembros, usted va a buscar los miembros. Si el cirujano que le dijeron, si el cirujano que usted consultó a través de las redes sociales no está ahí, ese no es el cirujano de usted.
Si ese cirujano usted le pregunta, pero usted no está dentro de la sociedad y le está diciendo él mismo o ella misma que tenga el proceso, ese no es el de usted. Si está en formación y que viene a pasar las vacaciones aquí al país, ese no es el de usted. Por lo tanto, solo usted puede confiar en un cirujano plástico si está dentro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Ese es el primer paso. El segundo paso, usted le pregunta a ese cirujano, después de identificarlo ahí, en qué centro de salud él hace los procedimientos. Y luego que le dice el centro, usted va para la página del Ministerio de Salud Pública, al renglón habilitación. Y en la subdirección de habilitación, usted tiene que buscar el nombre del centro donde pretende usted hacerse la cirugía plástica, o donde el cirujano que usted seleccionó hace la cirugía plástica. Si no está ahí habilitado, no entre. Si está habilitado, usted tiene que ver si dentro de sus servicios está la habilitación para cirugía plástica, porque el centro puede estar habilitado a la emergencia, a la consulta, y específicamente la consulta de ginecología, de pediatría, medicina interna, pero si no está el servicio habilitado de cirugía plástica, usted no entre con ese cirujano a ese centro. Después que usted tenga identificado el cirujano que está en la Sociedad de Cirugía Plástica, después que tú tienes el centro que está habilitado por Salud Pública para el servicio de cirugía plástica, en ese proceso de evaluación usted le pregunta cuántas cirugías usted ha hecho de esa, cuál es el porcentaje de éxito, cuál es el porcentaje de recuperación en términos de días, cuántas horas dura ese procedimiento, hacia dónde tengo que ir, y especialmente si usted pretende venir del exterior, usted tiene que sacar los días establecidos. No es que usted se operó hoy domingo o el miércoles y ya usted los fines de semana siguientes se va a montar en un avión. No, coge el tiempo suficiente de recuperación para que cumpla el proceso de cura y de restablecimiento. Esos son los elementos que yo, cuando amigos, familiares me preguntan, lo encamino por ese tránsito de identificar a quién usted le va a exponer su vida montándose en una camilla de un quirófano determinado. Por lo tanto, hacer este recorrido por la disponibilidad para tratar de reducir las pérdidas humanas por cirugía plástica, que en el país es abundante, que en nuestro país es frecuente. Si usted se fija, casi siempre es el incluismo de personal de salud que no están habilitados para hacer cirugía plástica, de centros que no cuentan con la habilitación, y un porcentaje de personas que no son médicos, que no ocurre en República Dominicana. Es en el mundo el intruismo en la medicina de personas que probablemente empiezan a trabajar como ayudantes de un médico para pasar instrumentación, para estar dentro del quirófano, y se van quedando, y entienden ellos que pudieran hacer el trabajo de lo que los maestros o de que su jefe le esté enseñando. Yo soy partidario, en la oficina donde he trabajado, que mientras usted más enseña, menos trabajo, pero el problema de la salud, como cirujano plástico, tú no le va a enseñar a que lo ayude en términos de manipular el paciente a personas que no son médicos o personas que no están relacionadas a la salud. Yo creo que la responsabilidad embarga a los centros de salud, pero sobre todo al personal que interactuamos en ello, y saber hasta dónde llegan mis limitaciones, pero saber hasta dónde yo puedo llegar para la atención o la relación de médico-paciente, y especialmente en los procesos de cirugía plástica, plástica y reconstructiva, que en este país solamente hay una escuela de formación de ese tipo, que es el Hospital Salvador Gautier, que en esta semana también se anunció la remodelación de ese centro, y eso entonces pasaría a otros centros con la misma característica. En esa escuela, no solamente la cirugía plástica, sino también reconstructiva, que hay que darle el señalamiento al senador de Barahona, Moisés Ayala, y felicitarlo, que encaminó el proyecto de ley para que las mujeres que tienen los senos grandes, el hombre, ginecomastia, que tienen que también el seno grande, se puedan hacer la cirugía cubierta por las ARS, que antes no era cubierta este procedimiento por las ARS. Y eso da un paso, como en la cirugía plástica, que las mujeres mayormente, no solamente para verse bien, para verse mamazotas, como ellas dicen
para verse muñecas, sino en el caso de las mujeres con los senos grandes para recuperar la autoestima, para recuperar la salud, los dolores, reducirlo a su mínima expresión. Y eso también es importante, que es aplaudible a nuestro senador Moisés Ayala, que encaminó este proyecto de ley que hoy es una realidad. Ya conozco mujeres que se han beneficiado de este proyecto o de esta ley que se estableció en República Dominicana y fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Entonces, la CRS, cubriendo eso y esa reconstrucción de los senos, podemos dar también un paso importante, que en la cirugía plástica de reconstrucción mayormente van hacia el mismo camino, convirtiéndolo en una vía que es el autoestima, especialmente de las mujeres, y en el hombre en el caso de la ginecomastia. Yo creo que si usted es responsable, que va a gastar un dinero por demás para la cirugía plástica, de estos pasos que le mencioné, y a usted que nos escucha, haga el corte y envíeselo a su familiar que pretende hacerse una cirugía plástica. Con este mensaje así preciso, y cabe destacar, como siempre le digo en el programa, a cuidarnos para cuidar a los demás. Muchas gracias. Estamos en su programa Orientación Popular, sección Rincón Ecológico Biosférico, Rincón de la Vida. Como le hemos dicho, la Sierra de Bauruco. Permiso, comienza de nuevo. Míreme a mí, míreme. Como usted mira de lado, le está dando el pilar. Buenas, estamos en su programa Orientación Popular, sección Rincón Ecológico Biosférico, Rincón de la Vida. Este fue el último tectón, pedazo de tierra que salió del fondo del mar. 60 millones de años atrás, esa falla llamada Enriquillo Leplan-Legardet provocó un volcán que derritió hierro, cobre, magnesio, cobalto, silicio y dio lugar a esa piedra única en la bolita del mundo llamada Larimar. Esa falla Enriquillo Leplan-Legardet sigue activa. Es la responsable del terremoto de Azua en 1751, del terremoto de Haití en el 2010 y en el 2021. El Instituto Sismológico de la UAS y el Instituto de Sismología Español nos sitúan como la zona más vulnerable para un gran terremoto. Y en los últimos 30 días ha habido un enjambre de sismos en el mundo que están ligados a todos estos movimientos de la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel. Y todo eso crea un enjambre de opiniones y de confusiones que la gente no le da mucha importancia a esto que está sucediendo aquí. El 6 de julio del año pasado, nosotros mandamos a las autoridades de la gobernación, senadores, diputados, síndicos, universidades, una advertencia de ese informe de 10.228 sismos que había hecho el Instituto Sismológico de la UAS. Y luego riposta el Instituto Sismológico de España que Baní y Azua están en la cadena de un gran sismo. Es tiempo que nosotros no nos preparemos para recibir a los muertos, sino para evitar a los muertos. Es la razón
de que en los últimos programas ya hayamos estado insistiendo que las autoridades despierten. La UAS tiene centros en Barahona, en Neiva, en Independencia y en Bauruco, las 4 provincias más graves. Entonces hay que movilizar a la gente para saber qué hacer. ¿Qué hacer cuando llegue el sismo? Y si te encontró en la casa, ¿dónde tú te proteges? Si lo que más te conviene es el baño, porque las estructuras son más estrechas y se protegen, que no te muevas a buscar escalera porque mueres en el tránsito. Nosotros creemos que tantas autoridades que le pagan sueldo deben de ocuparse de la salud del pueblo. Y no prepararse para recoger a los muertos, sino para prevenir a los muertos. Gracias por esa oportunidad que me dan. Les presento ahí cómo ese enjambre de sismo viene desde Estados Unidos, Guatemala, México, El Salvador, República Dominicana, Filipinas, Japón, China. Todo lo que es la parte sur y norte están en efervescencia. Esperamos que sean fenómenos naturales y que no sea el ensayo de tecnologías existentes que pueden hacer cambios climáticos y temblores. Gracias. Bueno, aquí estoy con Teudi Cuello, Teudi Rafael Cuello Ramírez, ingeniero graduado en la URSS, Unión de República Socialista Soviética. ¿Qué usa del coño está hablando tú? Rusia. Ah, Rusia, fue que dijiste. Ahora es la Federación Rusa, pero era... ¿En cuál y quedó sembrada la semilla, para que tú lo sepas. ¿En cuál parte de Rusia? En Moldavia. Esa era una parte, una de las 15 repúblicas que formaban la Unión Soviética. ¿Eso estaba del lado de Asia? No, estaba en la frontera con Ucrania y con Rumanía. Porque Rusia es el único país que abarca varios continentes. Claro, eso se llamaba ahí, antes de la Segunda Guerra Mundial, Besarabia. Es decir, eso pertenecía a Rumanía, ese territorio. Pero en la Segunda Guerra Mundial, tú sabes que hubo un reparto de territorio. Precisamente los moldavos, que pelearon junto con los rusos en la Segunda Guerra Mundial, y los rumanos pelearon del lado de los alemanes. Opuesto. Entonces los moldavos decidieron formar su república y pertenecer a la Unión Soviética. Por allá me dicen, atención país, como dice el otro, me dicen que usted fructificó por allá, que usted... Claro, tengo una hija. ¿Usted probó las rusas? Mi primera hija, sí. Mi primera hija fue rusa. Sí. Y es todavía. ¿Pero está en el país? No, ella vive, ahora mismo ella viaja de Moldavia a Suecia, porque el esposo vive allá, y entonces ella no tiene residencia, está en ese proceso, y entonces lo que hace es que viaja cada 3 meses a Suecia. Pero ella es dominicana, Sí, por sangre. claro. Ella estuvo aquí, Sí, ha venido, sí. Yo creo que tú la viste, yo te la presenté. Sí. Vivi de Fresco me habló de ella ahí, Ajá. porque le enamora a todas las que tienen. Sí. No, lo que pasa fue que no tuve la oportunidad. No se la presente nada. Entonces, Teo y yo estamos desde la primaria en Cristo Rey, en este trajinar de la vida, siempre con las ideas más avanzadas, con las ideas más progresistas. Incluso en una etapa de nuestras vidas, sería la década de los 70,
donde ambos estábamos en la línea roja del 14 de junio. Éramos librescos, teóricos, o sea, lectura diaria, debates. En el liceo yo ripiaba a lo de la JRC, que eran Vicente, Ocial, etcétera. Clemente y Domingo Terrero. Luis González, que es Vicente, a los Paco Oredo, Moncho, Manolito. El hermano de Rudy, sí. Su vuelta por ahí. Entonces los del Feflas, Viejo Silá y de Bebé. 6, sí. Le mataron a 6 en la galería de su casa. Pues 6 vivió ahí por los multis, sí, Cuchillo. Sí. Tú viviste. Y entonces, Teo, eso nos obligaba a leer todo lo que nos caía en la mano. Y cuando íbamos de un libro a buscarlo prestado, como sea, y entonces Teo llegó a desarrollar tanto la capacidad crítica dentro de la organización que un momento se apartó de ella. Y yo recuerdo que escribió un documento que era casi un folleto, contra sus mismas líneas rojas, donde él era dirigente, pero que en cierto modo él entendía que teóricamente la había superado, y el título nunca se me borró: Línea Roja Acéfala. ¿Qué usted quiso decir ahí? Para que el público sepa. Bueno, la cefalía era un elemento, yo creo que propio de la izquierda. Falta de cerebro. Falta de la izquierda entera. En el sentido de que partíamos siempre de lo de fuera del país. Entonces, porque nosotros, exactamente. Entonces, si González Espinosa tenía una posición, ya todo el mundo que la posición de González Espinosa. Sin embargo, yo no era así. Yo iba a los eventos a debatir. Y cuando bajaban los folletos y las posiciones, yo tenía una opinión distinta, yo se la decía y yo la debatía. O sea, no es que lo mandó Iván y por eso es, que lo mandó González y por eso es. En síntesis, no teníamos espíritu. Del sur. En síntesis, no teníamos el espíritu crítico que realmente debimos de asimilar lo del marxismo. Pero en el sur se producía mucha criticidad frente a estas posiciones. Y yo creo que eran los más críticos. Éramos muy contestatarios. Sí. Por ejemplo, Felipito, en paz descanse, que era el novio de Estela, La Morena, que era del comité de la UER y luego del comité de UNED, que Felipito, cuando yo voy a vivir a Asua, 76, 77, 78, era el que orientaba Baní y Asua por el partido, pero entonces era el segundo hombre del grupo de Rubirosa, Fermín. Y cuando matan a Rubirosa Fermín, él asume la dirección de ese grupo. Y entonces él es que va a orientarnos a Asua. A mí me tocó frenarlo y decirle: no, si tú estás en otro grupo, tú vas a seguir en tu grupo. Y de la militancia que teníamos en Asua nos quitó un maestro constructor. Yo me quedé con toda la base de la organización, porque teníamos la diferencia política, pero éramos grandes amigos en lo personal. Y de un modo u otro, cada vez que él metía a Rubirosa huyendo paso, era el juidero. Lo llevaba a la casa de un odontólogo que colaboraba con él, y nosotros no podíamos ponernos del lado opuesto. Aunque no era nuestra responsabilidad y le criticábamos lo que él hacía, nosotros no íbamos a dejar caerlo más. Sí, claro, aunque pusiera en riesgo la vida de los compañeros allá, porque eso ponía la vida de muchos compañeros en riesgo. Doña Wenceslá, que en paz descanse, testigo de Jehová, que era la casa donde yo vivía, la mamá de Felipe Pérez, que está todavía en la escuela técnica, cuando tú entras a su mano derecha, es profesora ahí, India, su hermana, que es profesora, Norma, su hermana, que es profesora, Federico, que me vino a visitar los otros días aquí, porque son gente que somos hermanos. Yo duré 3 años viviendo en su casa, con ellos. Yo estaba en una actividad política de mi candidatura de alcaldía cuando la vieja murió, y yo pedí permiso aquí, y me fui para Asua a participar del velorio de doña Wenceslá, en medio de una campaña electoral. Y todavía cuando voy a Asua busco a Felipe, y la esposa de él trabaja en Infotec, y la invito a las actividades que hacemos en Asua. Pero esa época, con todas esas dificultades, porque nosotros no teníamos casi nada en Asua, cuando yo llego es que se forjan estructuras estudiantiles,
y que se expanden a San Juan, a Padre de las Casas, con los Paniaguas como dueños de Padre de las Casas, que yo llegaba allá y me paraban, ¿quién es usted? ¿Qué busca aquí? Yo, ¿cómo? Yo soy dominicano, y esto es territorio dominicano, ¿cómo que quién es usted? ¿Y qué busca aquí? Pero en Padre de la Casa había un señor llamado El Pinto, que había peleado en la Guerra de Abril, y que los Paniaguas le tenían miedo, y con él era que yo iba, y cuando El Pinto me iba huyendo allá, ¿qué es lo que está pasando? Dice, Pinto, ¿es de lo tuyo? Sí, es de lo mío, ¿qué pasa? Ah, no, la fiesta. Yo recuerdo, Praede, que acuérdate que yo cuando tú te fuiste con mi amiga, Mami, sí, ¿sabes? Para Asua, ¿te acuerdas de eso? Sí. En la entrada de Asua, casi, tú tenías alquilado ahí como una... No era alquilado. Era que te lo cedieron. Sí. Bueno, Ignacio acuérdate que yo Soto fui... Habló con don Gerineldo Félix, un gran dirigente del PRM, que confrontaban con los Paniaguas, con Nanán Concepción, Napoleón Concepción Nanán, el jefe reformista en Asua, y entonces ellos me metieron en esa casita, que era el barrio de Bla, que mata Andújar, el periodista, en La Bombita. Ahí mismo, mira, entonces el asunto fue que yo fui a hacer un trabajo a un asentamiento agrario del IAD, y yo estuve ahí unos días comiendo contigo guineo con tomatico, tomatico, no había nada que comer, era guineo con tomatico casi todos los días. En la primera etapa, creyendo yo que servía de algo, yo me bebía el agua exprimiéndole unos limones de una martica que había en el patio, y lo que me ponía era más flaco, porque no había nada. No, porque eso es un ácido, el tomate te enflaquece. Pero entrando al tema para el que te llamé, he visto ahí RIP, referente de izquierda, y otros grupos que están interactuando, al PCT, lo vi ahí también, tratando de hacer una coalición política, pero sobre todo un frente electoral que pueda llevar una nueva formación al reconocimiento electoral, donde toda la izquierda se junte y toda esa gente que anda suelta simpatizando por ideas progresistas pueda tener un grupo para participar en las elecciones y disputarle los puestos y el poder mismo a los partidos tradicionales, valga decir PRM, PRD, PLD, Fuerza del Pueblo y otros. ¿En qué está ese proceso? Sí, mira, pero yo quiero primero, Praede, hacer un poquito de historia sobre esa situación. Breve, breve. El programa de hoy sí, breve. Tiene mucho contenido. Sí, entonces, mira, tú sabes que a raíz de la fragmentación del movimiento revolucionario 14 de junio, 1J4, después de la guerra de abril. Sí, después de la guerra de abril. En el 67 salen yo no sé cuántos grupos. En el 68 se forma la línea roja del 14 de junio. Ya antes, Fafa Tavera y otro grupo importante de línea roja se había ido al MPD. Exactamente. Aunque el MPD también ya era una organización desde los tiempos de Trujillo, formada. Claro. Entonces, el PSP... Vinieron desde Cuba con la consigna de lucha interna o Trujillo siempre, y le mataron decenas de jóvenes militantes y dirigentes que se congregaban en el local del MPD que estaba en la avenida Duarte, en esa zona de San Carlos. Es decir, a partir de ahí, es decir, desde la muerte de Manolo en el 63, la izquierda pasó por una situación muy delicada. Que voy a tratar por de una hacer situación muy una delicada. conexión con Cuba, a ver si me sale. Pasó por una situación muy delicada la izquierda, entró en un periodo de una dictadura, donde murieron muchos de los mejores dirigentes de la izquierda. Luego de eso, la izquierda asume la lucha electoral. Y ahí viene también otra fragmentación, porque habían abstencionistas que eran tipos radicales, que no asumían la lucha electoral porque creían que era antimarxista. Oye esta vaina. Es decir, por eso es que tú hablaste ahorita de un documento, y nosotros decíamos que la izquierda no era crítica, no había asimilado el marxismo como era necesario asimilarlo, como una corriente crítica del pensamiento humano. Entonces, de ahí vienen otros frentes. En el 80, en los años 80, antes del 80, en el 78, cuando el PCD participó en las elecciones,
trató de unificar alguna fuerza de izquierda para que participen con ellos. Lo acusamos de revisionistas, de traidores. ¿Entienden? Sí. ¿Recuerda? Entonces vienen en los años 80 y se forman los bloques de izquierda para participar en las elecciones. Se formaron 2 o 3 bloques, siempre fraccionados, siempre divididos. Exactamente. Entonces, hay un problema. La izquierda dominicana se ha caracterizado por la fragmentación histórica, eso es histórico. Mucho sectarismo. Sí. La búsqueda recurrente de convergencia. Ha hecho esfuerzo, pero no ha buscado la táctica y la política correcta para eso. Ahora, han habido en los últimos años, para sintetizar, mucho esfuerzo porque la izquierda se unifique, porque la población también ve a la izquierda como una esperanza en el fondo, pero también al mismo tiempo se aleja de la izquierda porque la ve muy dispersa. Entonces, en los últimos tiempos se han hecho esfuerzos, inmensos esfuerzos, para que la izquierda se unifique. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, el esfuerzo que ha hecho el PPT, el Partido de la Unificación Comunista, REDE, el Partido Comunista Marxista-Leninista, y un cosa que hay de reflexión marxista, un grupo, y algunos grupos que existen un grupo que existe en San Francisco, otro en Santo Domingo Este. Se ha estado trabajando en la unificación de la izquierda en los últimos tiempos. Y eso por ese lado. Por otro lado, hay otro bloque que se llama el G5, que es donde está el MPD, la Fuerza de la Revolución. No me gusta ese nombre porque el G7 es el grupo de la grandes potencias. El G5 es este. Sí, eso se lo dije yo a un compañero. Nosotros estamos tan alienados que adoptamos la simbología de la y no de la burguesía. Oye, del imperio, de Occidente. Oye, y nosotros estamos tan alienados porque el problema, ya la lucha no es solamente la lucha convencional e ideológica, es que se llama una contraguerra de baja intensidad. Oye, nos conquistan con la palabra, como decía. Y después el territorio lo ocupan. Neymar precisamente habló de eso en un escrito que hizo sobre la alienación. Es decir, donde decía que el capitalista hace un trabajo de alienación tan grande con los trabajadores, que los trabajadores creen que son ellos los que lo defienden a ellos. Sí. ¿Sabes? Oye bien, y es una cosa al capital más que a su propia casa. Exactamente. Entonces estamos en época de unidad. Estamos en época de unidad. Sobre ese tema. Sí. Porque yo te digo la verdad. Es muy amplio, tenemos que hablar mucho. No voy a ser candidato a nada, ni de nadie. Y de hecho, ya hace unos meses que se me están acercando los partidos del sistema y mucha gente independiente. Yo le dije que no voy a ser candidato, porque ya experimenté las traiciones de los partidos del sistema y de los dirigentes del sistema, y no me voy a exponer a eso. En una ocasión te di todo el apoyo a ti para la regiduría, a Giovanni en otra ocasión. Te lo agradezco. Y si esto se produce, esta unidad de los grupos de izquierdas y progresistas, pueden contar conmigo. Lo que no como candidato necesariamente, pero voy a estar ahí con la emisora, con los periódicos, con recursos, para apoyar ese tipo de esfuerzos. Sí, estamos trabajando. Yo creo que hay 2 bloques, pero el problema es que tenemos que reunificarlo. Queremos un solo. Exactamente. Un solo bloque del pueblo para ver si se hace un buen papel en estas elecciones y más adelante nos constituimos una verdadera opción de poder. Seguimos en Orientación Popular. Matos, tú, Omaira Mañán y muchos barahonеros somos fieles seguidores de las ideas de Juan Pablo Duarte. En la última actividad donde yo participé en Barahona se hizo en el restaurante Brisa del Caribe y me entregaron un pergamino ahí. Eran los días en que los Estados Unidos prácticamente había ocupado una parte de un aeropuerto nuestro para abastecer de combustible y quién sabe de qué más a las
aeronaves de los Estados Unidos que se preparaban para la agresión a Venezuela. Yo le dije a Wilson Gómez Ramírez ahí que había demasiada gente callada y que incluso la institución que él dirige, yo no había oído el pronunciamiento contundente que se debía hacer en una coyuntura de esta naturaleza. Entonces él me dijo que habían fijado posición. Le dije, sí, pero no me satisface la posición que han fijado. Porque uno tiene miedo a que le quiten la visa. Debió ser más contundente. Sí, claro que sí. Bastaba, si no se quería poner ideas, hablar por sí, leer parte del pensamiento de Juan Pablo Duarte y atribuirle la defensa a Juan Pablo Duarte, porque su ideario es eterno, es en cualquier momento, es en cualquier coyuntura, es en cualquier día, semana, mes, año, lustro, década, siglo. Entonces el pensamiento de Duarte nos permite responder con responsabilidad a todo aquel que pisotea la República Dominicana. ¿Quién ha dicho que nosotros somos un país libre e independiente? Analízalo desde el punto de vista militar, policial, los organismos intervenidos, controlados, dirigidos por los Estados Unidos. Desde el punto de vista de la economía, todo. Viene en manguita a la toma de posesión del presidente el canciller de los Estados Unidos y viola todo el protocolo y se mete en primera fila a la toma de posesión, y al embajador chino lo tiran para los bleachers con toda su formalidad, y entonces le dicen que China no puede invertir ni en puertos, ni en aeropuertos, ni en esto, ni en lo otro, porque eso está reservado para los Estados Unidos. Ah, que se descubrió tierra rara en Oviedo y en Pedernales, pero que eso lo está explorando el ejército de los Estados Unidos. Y ya esas tierras raras están reservadas para los Estados Unidos. Coño, ¿cuál es la independencia? No. ¿Cuál es la independencia? No existe. ¿Cuál es la soberanía? ¿Cuál es la autodeterminación? No hay tal independencia, hombre. ¿Tú entiendes? Entonces eso da rabia, eso molesta. Y muchos nacionalistas de pacotilla solo lo son frente a Haití. Frente a Haití. Y frente a un sector haitiano. Sí. Porque al sector poderoso haitiano lo abraza. Que es el causante del desastre en Haití. Que es el autor intelectual y material del desastre haitiano. No es la crápula, como dicen ellos. Entonces, unos medios de prensa repitiendo lo que dicen los Estados Unidos y repitiendo lo que dicen los gobernantes, que no tienen mentalidad propia, que no tienen ideas propias, que no son capaces de analizar las cosas y fijar las posiciones correctas en cada coyuntura. Mira, Praedes, ese proceso que tú hablas, lo de Venezuela, a mí me avergonzó mucho con respecto a nuestro país. Me avergonzó porque yo conozco la solidaridad desde los tiempos de Duarte. ¿Dónde vive, dónde muere Duarte? Que es nuestro símbolo. En Venezuela, señores. Cuando Trujillo lo estaba pisoteando, y que un merenguero, los venezolanos se dieron a ellos. Que un merenguero fuera más consecuente, que abandona un ministerio de cultura para respaldar a Venezuela. Eso dio pena. Un paquete, coño, de rabo largo aquí. A mí me dio pena lo de hablando y haciendo disparate. Entonces la patria es primero. La patria es primero. La patria es primero siempre. Frente a todo el mundo. Siempre. Frente a todo el mundo. Y aquí los dominicanos estamos preparados. Y estamos identificados con esa solidaridad con Venezuela luchar, y con Cuba. Para combatir. Esté claro para eso. Vivir. Y si hay que morir peleando, para morir peleando, defendiendo este pedacito de tierra que nos legaron Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Camaño. Todos son patriotas. ¿Entiendes? Dieron su vida por Entonces, nosotros. De este modo despedimos en el día de hoy el programa Orientación Popular